Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. Yo feliz de presentar a nuestro invitado, el doctor Germán Reina y Herrero, nombrado el mejor fiscalista de México como por 5 años seguidos. Y la verdad es que un gran fiscalista, un gran maestro en este tema de la planeación fiscal, le entiende perfectamente a todo, ayuda a muchos empresarios, tiene un programa de blindaje empresarial justamente para estar siempre protegidos, para tener una buena planeación fiscal, para estar en orden. Ya vimos todas las ventajas que tiene pagar impuestos. Así es que bienvenido, Germán, qué gusto tenerte aquí. Platícanos un poco, ¿por qué sí es bueno pagar impuestos? Cuando dices impuestos, todo el mundo se espanta y todo el mundo quiere huir y, como decía Pablo, esconder sus ingresos y no decir realmente lo que gana. ¿Por qué es bueno pagar impuestos, Germán? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Pues mira, primeramente compartirte que por qué es importante el pagar impuestos. Yo voy a regresarme a una frase, ¿no? De hace muchos años cuando agarraron a Al Capone, ¿no? ¿Por qué agarraron a Al Capone? No lo agarraron porque era un mafioso, sino lo agarraron justamente porque no pagó impuestos, porque tenía una discrepancia fiscal. Entonces, la pregunta, ¿por qué pagar impuestos? Bueno, al día de hoy, porque estos mecanismos de fiscalización que tiene la autoridad tributaria, llámese SAT, llámese Secretarías de Finanzas de los estados, porque actualmente también tienen convenios de coordinación. Entonces, hoy vemos a todas las instituciones, el IMSS, el Infonavit, ¿no? Para recaudar también las cuotas del Seguro Social, el impuesto sobre nómina. Entonces, todas estas dependencias lo que hacen es justamente tener mecanismos interconectados. Entonces, ¿por qué es importante pagar impuestos? Bueno, primeramente, yo lo diría para que duermas tranquilo, ¿no? Para que no tengas miedo a que te va a llegar una auditoría o un acto de una autoridad. Y si te llega, pues que estés sano, ¿no? Que tengas una salud fiscal. Y también, ¿por qué? Pues justamente porque al día de hoy en el mundo financiero, tú vas a una institución bancaria, tú quieres hacer una inversión y evidentemente lo que requieres es justamente el tener en finanzas que puedan ser demostrables ante la autoridad. Y esto es que tú tengas tus ingresos de manera fiscal. Es decir, hoy tú quieres comprar una propiedad inmobiliaria y el notario te limita a que la puedas pagar en efectivo. Necesitas justamente el tener el dinero fiscalizado. Esto se le llama tener tu dinero en una cuenta bancaria. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque al final del día tú demuestras ante la autoridad que ya pagaste impuestos, que tus finanzas son correctas y adicional, porque al día de hoy está la ley antilavado y la ley antilavado, tú generas ingresos, no pagas impuestos, pero inviertes en comprarte un coche, comprarte un bien inmueble, en comprarte una joya y todas estas empresas están obligadas a enterar a la autoridad el pago o la compra. Entonces, bajo estos mecanismos, ¿qué va a hacer? Bueno, determinar lo que se le llama discrepancia fiscal, que tú gastas más de lo que reportas de tus ingresos. Entonces, bueno, creo que hay muchísimas razones. Yo creo que el primero de ellos es para poder incrementar tu capital y quien paga impuestos es justamente porque le está yendo bien, ¿no? Si no pagas impuestos es probablemente porque no tengas una adecuada planeación financiera, porque tu negocio no está dando para pagar impuestos y lo que tú estás haciendo es considerar que los impuestos son parte de tu utilidad, lo cual estás en un completo error. Totalmente, muchas gracias por conversar con nosotros. Fíjate que algo que también sucede es cuando las personas tienen toda la vida con una casa, nunca habían vendido un inmueble y lo venden por primera vez y bueno, les Sí, hacen firmar o les hacen pagar estos impuestos cuando van a la firma de la escritura, a eso me refiero, y el notario les informa que hay un impuesto a pagar. Por supuesto que hay ahí formas de deducir cuando estás vendiendo una propiedad, por lo menos una vez cada 3 años, pero todo está topado. Esto que hablabas también del tema de pagar una propiedad de contado también está topado gracias a la ley, esta famosa ley antilavado para los amigos, ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita para los fiscalistas como tú.
Pero bueno, creo que el nombre no importa, lo que importa es que entendamos que hay leyes y sobre todo este tipo de oportunidad que tienes de deducir algunas cosas o de aplicar esta exención al momento de vender una casa. Es por eso que hay que mantener siempre pues el domicilio fiscal y demás. ¿Qué consejos podrías darle tú a una persona que está vendiendo su casa para que no le apliquen esto de que va a pagar impuestos cuando llega al notario? Sí, bueno, lo que hemos identificado es que deben de tener una correcta asesoría porque muchas de las notarías utilizan un software para calcular el tema de los impuestos y nos hemos dado cuenta que tienen errores. Entonces, uno de ellos es porque el valor de la casa no la actualizan. Es decir, si yo compré una propiedad en el 2000 y su valor era de 1 millón de pesos, en este caso, al día de hoy, 2022, el valor de la casa hay que actualizarlo y ese es el costo justamente de la deducción fiscal. Entonces, primeramente es que esté debidamente actualizado el valor del bien inmueble. Dos, considerar, como bien lo compartías, todas las actualizaciones que se han venido dando respecto de si yo le di un mantenimiento a la casa. Por eso es muy importante guardar todos sus comprobantes fiscales, ¿no? Si yo hice una remodelación de la casa, si yo la pinté, si yo le hice un mantenimiento, Pedírselos al todo. carpintero, pedírselos al herrero, cosa que nunca hacemos, guardar la factura y la pintura en el folder donde va la escritura de la casa. Así es correcto. Yo creo que al final del día, yo recuerdo que mi señor padre tenía ahí un folder justamente para toda esta parte en donde tú vas a hacer algo de la casa y ahí la tienes resguardada. Entonces creo que debe de haber un orden financiero y fiscal y esto comienza por detalles mínimos como cualquier tipo de compra que yo haga para la casa, guardarlo para que en el momento que él la venda, justamente aplicar esta deducción ante el notario y que la utilidad sea la más baja posible. Ahora, recordemos también que para las personas físicas que tienen una actividad empresarial, demuestran ante el notario que tienen esta actividad empresarial presentando sus 3 últimas declaraciones mensuales y tienen el derecho de no pagar los impuestos en ese momento, sino esperarse hasta el pago de su declaración anual. Sí, que no quiere decir que no los vayan a pagar, sino simplemente que ahora será, ya no es el notario el obligado solidario como sucede cuando alguien no tiene registro federal de contribuyentes. Gracias, Germán Reina y Herrera, perdóname. Adelante, Eduardo. Sí, oye Germán, pues, súper interesante y la verdad es que hay mucho que aprender en todos los temas inmobiliarios y a veces el tema fiscal es un poco árido para todos en general y los inversionistas pues nos toca ir adentrándonos en el tema, ni modo, no tenemos para atrás. Y de pronto hay varios conceptos en los cuales nos confundimos. Yo quisiera preguntarte, a ver si puedes aclararle a nosotros y a nuestra audiencia, ¿cuál es la diferencia entre elusión fiscal, evasión fiscal y planeación fiscal? Sí, bueno, compartirte que estos son términos justamente de los que cuando los escuchamos, pensamos que ya vamos a ir a la cárcel, ¿no? Estás haciendo una elusión, una evasión o estás teniendo una planeación fiscal. Incluso al día de hoy, la autoridad tiene prohibido casi la planeación fiscal. Entonces, bueno, siguiendo el orden que compartías, la elusión fiscal es considerar todos los elementos que tiene la ley para disminuir los impuestos, es decir, utilizar mecanismos, entre comillas, permitidos por la autoridad para disminuir mi base gravable de impuestos sobre la renta y pagar el menor de los impuestos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado justamente en los últimos años? Que la autoridad ha identificado ciertos mecanismos de elusión que si bien estaban en conformidad con la ley, pero se ha abusado de ciertas figuras. Por lo tanto, estaríamos nosotros diciendo que la elusión fiscal al día de hoy ya está penada por la autoridad. Por ponerte un ejemplo sencillo, los pagos que se hicieron por las famosas outsourcings vía asimilados a sueldos y salarios, ¿no? Si bien estaba permitido, ¿no? El poder pagar bajo esta figura, pero ¿qué es lo que hicieron? Crear saldos a favor, ¿no? De alguna manera como en un laboratorio, ¿no? Yo creo saldos a favor para posteriormente acreditarlos
y no poder pagar el impuesto sobre la renta derivado de estas retenciones. Entonces, la ilusión es utilizar estos mecanismos, pero cabe hacer mención que ya hay persecución por parte del SAT. La evasión fiscal, bueno, la evasión fiscal como tal es simplemente pues no pagar impuestos, ¿no? Estoy evadiendo, que es una de las diferencias más grandes. En la elusión, a lo mejor sí pagas impuestos, pero no los que deberías de pagar, ¿no? En la evasión prácticamente no pagas ningún tipo de impuesto. ¿Quién evade impuestos? Bueno, justamente aquella persona que recibe pagos en efectivo, aquella persona que miente a la autoridad, es decir, oye, yo tuve menores ingresos a los que realmente obtuve en mis cuentas bancarias. Y por último, llegamos a que la evasión fiscal es uno de los principales problemas de México. México es considerado uno de los últimos países de la OCDE en la recaudación de los impuestos. Esto viene por dos temas sensibles. El primero es justamente que la gente pregunta, ¿por qué pago impuestos? ¿Qué le hacen a mis impuestos? ¿No? Entonces, pero bueno, evidentemente el uso que se le da a los impuestos no se basa en si yo soy un contribuyente cumplido o no. Por lo tanto, bajo estos dos conceptos tenemos que llegar a una adecuada planeación fiscal. ¿Qué es la planeación fiscal? Bueno, algo tan sencillo como decir, yo me voy a dedicar al tema inmobiliario. ¿Cómo voy a tributar? ¿Como persona física o como persona moral, no? Y bajo esa estructura tan sencilla, bueno, hay que aclarar, ¿no? La persona física, ¿cuál es su tasa máxima de impuestos? El 35%. Como persona moral es el 30%. Entonces, la decisión creo que estaría muy fácil, ¿no? ¿En dónde está la tasa de impuestos sobre la renta menor? Bueno, sobre una persona moral. Justamente eso es la parte de la planeación fiscal. ¿Cómo yo considero mi vida fiscal dentro de los aspectos legales, pero yo obteniendo ahorros? Otro ejemplo, acaba de salir a partir del 1 de enero un nuevo régimen, que es el régimen simplificado de confianza, el cual para las personas morales paga o se van a pagar los impuestos solamente sobre los ingresos realmente cobrados, ¿no? Siempre y cuando percibas ingresos hasta por 35 millones de pesos. Entonces, tal vez como mi decisión puede estar, yo divido mis empresas y voy a tener 10 empresas que puedan facturar 35 millones de pesos. En ningún momento estoy yo evadiendo impuestos o estoy haciendo una elusión de los impuestos. Estoy optimizando mis recursos. ¿Qué nos pasa también mucho en el tema inmobiliario y de construcción? Que vamos con el carpintero, con el herrero, con el plomero y no da factura, no está dado de alta en el SAT, ¿no? O sea, esa es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Oye, este régimen simplificado de confianza que también aplica a las personas físicas y que, fíjense nada más, ¿no? Si yo obtengo ingresos hasta por 3.5 millones de pesos, voy a pagar únicamente 2.5% de impuestos sobre la renta, es decir, me estaría ahorrando 32.5 puntos del impuesto. Entonces, eso es planeación fiscal. Es realmente ver cómo voy a pagar menos impuestos, pero utilizando al día de hoy los regímenes fiscales que están vigentes. Germán, a ver, aquí va una pregunta, porque todo eso que me dices, pues hasta enamora, ¿no? Siempre tenemos miedo del SAT y luego cuando lo dice Germán, hasta nos caen bien. Hasta parece que son amigos y que todos vamos a ser todos muy felices. La diferencia, creo yo, y bueno, aquí es a donde entras tú, es cómo encuentro un profesional que de verdad me lleve de la mano a hacer esta planeación fiscal de manera correcta. Me refiero, cuando hablo de manera correcta, es sin un riesgo, porque todo el mundo me puede decir, mira, hacemos esto y esto y esto, y vas a pagar menos o vas a pagar lo justo o lo vamos a hacer de forma que pues no sea tan gravoso, ¿no? Que la carga fiscal no sea exagerada, etcétera. Pero ¿cómo sé que me lo están haciendo bien? O sea, el 90% de la población en México, incluso algunos contadores, ignoramos por completo la forma correcta de hacer esta planeación fiscal. ¿Cómo saber que estoy con un profesional? Sí, bueno, mira, primero yo creo que cuando tú llegas con un asesor y si este asesor lo primero que te dice que van a disminuir los impuestos comprando facturas, bueno, creo que lo que tienes que hacer es cerrar la puerta e irte, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente al día de hoy hay una persecución
sobre las vendedoras de facturas, ¿no? Que es, pues prácticamente está penado. Y bueno, yo me iría a un punto muy importante. Creo que todos los grupos empresariales deberían de tener su contabilidad, ¿no? Su equipo de contadores interno y un auditor. Desafortunadamente, hace aproximadamente 15 años, el SAT eliminó la obligación del dictamen fiscal. Entonces, hoy no se presenta un dictamen fiscal, es optativo para empresas que facturan más de 100 millones de pesos. Pero entonces, ¿cómo yo sé que estoy bien? Bueno, yo creo que una de las formas es sí teniendo un auditor externo, el cual justamente pueda revisar cómo están llevando mi contabilidad, si se están pagando correctamente los impuestos y sobre todo el tener en cuenta que hay muchos de al día de hoy, los contribuyentes que se encuentran en los listados famosos negros, ¿no? Es decir, yo tengo un proveedor, el cual pues era mi proveedor cuando yo estaba construyendo, y ¿qué es lo que pasaba? Que no era su empresa, él utilizaba otra compañía para poderme a mí dar el servicio. Entonces, creo que el primer punto sí es tener lo que yo le llamo un check-up fiscal. El check-up fiscal es un diagnóstico, así como todos nosotros nos deberíamos de hacer un check-up médico todos los años, ¿no? Para ver cómo andamos. Lo mismo pasa con las empresas. Necesitamos hacernos un check-up por un asesor externo, ¿no? Un asesor externo el cual nos pueda decir primeramente, oye, ¿pagaste correctamente tus impuestos? ¿Tienes estos errores? Y justamente el poder presentar de manera espontánea las correcciones. Con ello evitaríamos multas por parte de la autoridad. Y algo importantísimo, y regresamos a la parte de la planeación fiscal, hay que ser un contribuyente típico. Y cuando me refiero a un contribuyente típico es, bueno, yo tengo, por ejemplo, un margen de utilidad del 2, del 3%, pero no soy un contribuyente que en 6 meses no paga impuestos y al séptimo mes se regulariza los 6 meses anteriores, ¿no? O sea, ¿eso qué provoca? Que la autoridad me vea a mí como un contribuyente atípico, y lo que va a suceder es que me va a mandar a hoy las famosas invitaciones, que es como un tipo de auditoría express. Entonces, a mí me invitan a regularizar mi situación fiscal, pero prácticamente es como el famoso llamado a misa. O sea, si no te regularizas, lo primero que hago es cancelarte o restringirte el uso del certificado de sello digital, con lo cual tú no puedes facturar. Recordemos que esta es una situación un tanto delicada, porque hoy el SAT no necesita bloquearte una cuenta bancaria para dejarte inoperante. Con el solo hecho de poderte restringir el que tú factures, pues ya valió, ¿no? O sea, ya no puedes hacer nada. Y el restaurar los sellos digitales, bueno, en algunos clientes es fácil, pero un cliente que tiene muchísimos pecados, ¿no? Incluso por ahí nosotros hemos generado los 10 pecados del contribuyente, ¿no? Así como los 10 pecados capitales. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que hoy hay formas, incluso te lo voy a compartir para que lo puedan hacer llegar a la audiencia, una presentación que se llama justamente así, los 7 pecados del contribuyente, en donde tú puedes realizarte un autodiagnóstico, y en ese autodiagnóstico el poder conocer cuál es tu situación fiscal. Y hay preguntas muy sencillas, ¿no? Creo que al día de hoy hay gente que ni siquiera ha visto su declaración anual, no sabe si pagó o no impuestos, o sea, no sabe absolutamente nada de su vida, ¿no? Es así como, bueno, lo lleva el contador, pero el que tú lo compartas de esa forma, lo que te puede provocar a ti es una contingencia fiscal, una multa fiscal y un famoso crédito fiscal. Al día de hoy, hay muchos grupos corporativos que yo he llegado y me dicen, es que yo tengo al mejor defensor fiscalista, al mejor abogado fiscalista. Y le digo, bueno, o sea, ¿para qué quieres un abogado fiscalista cuando pudiste haber tenido una asesoría correcta, un coach fiscal y de negocios que te pueda llevar a una planeación sin caer en contingencias? Por lo que no es bueno el que tú tengas al mejor defensor fiscalista. Es mejor que tú puedas tener una planeación. Y justamente la planeación fiscal comienza por identificar de manera anterior a los proyectos. Si tú vas a hacer un nuevo proyecto, ¿cómo voy a pagar los menores impuestos posibles? ¿Cómo voy yo a tener una revisión por parte de un asesor externo? Aun cuando yo tengo a mis contadores de hace muchos años, bueno, ¿quién les va a revisar a esos contadores? Y no es porque no confíe en los contadores,
Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Es cuando íbamos a la escuela, ¿no? O bueno, los que seguimos estudiando todos los días, pues ¿cuál es la forma en que el maestro nos califica? Pues a través de un examen, ¿no? Entonces, es lo mismo. Yo tengo que calificar si el trabajo que está realizando mi equipo financiero y fiscal de manera interna es el correcto. Entonces, creo que al día de hoy hay muchas formas, pero lo más importante que yo te dejaría aquí como un punto es que hoy el SAT tiene muchos mecanismos para identificar si estás bien o estás mal, y esto es prácticamente automático, son algoritmos. Lo que antes tardaba en revisarte años, hoy lo puede hacer inmediatamente al día siguiente que tú presentaste tu declaración anual. Un ejemplo, presentas tu anual ahorita en marzo, teniendo ingresos de 20 millones de pesos. Sí, pero tenías facturados 30. Como es una factura electrónica, inmediatamente el SAT se da cuenta y te puede decir, oye, ¿por qué estás tú teniendo menores ingresos en tu declaración de los que facturaste? Entonces, estos procedimientos que al día de hoy ya son automáticos. Ya no hace falta esperar como antes una auditoría, ya es todo electrónico, automático, se concilia con los estados de cuenta, lo que decíamos al principio, y ya no hay de otra. Muchas gracias, de verdad. Quedan muchos temas en el tintero, sin duda volverás aquí al programa a hablar con nosotros de esto. Gracias, Germán, Reina y Herrera. Gracias por conversar con nosotros. Y bueno, realmente gracias también. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a usted que nos ha acompañado. Un tema interesante, el tema fiscal, siempre como decíamos al inicio, qué bueno que lo pregunten porque quiere decir que está planeando tener ingresos, que está planeando tener, hacer un negocio y que derivado de este tenga algún ingreso y luego, por supuesto, pagar algún impuesto. Así es de que gracias por acompañarnos, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, Mariana Padilla. Conclusión, 10 segundos. ¿Por qué pagar impuestos? Pues pagar impuestos para dormir tranquila, yo diría. Perfecto. Sí, Mariana, para contribuir con la patria y con nuestros recursos de inversionista. Adelante, Pablo. Sí, pues para contribuir a tu entorno, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel ciudad, para tener un mejor entorno y dormir tranquilo. De manera un poco egoísta, yo diría, para contribuir a que mi buró de crédito y sobre todo mis ingresos me permitan obtener más créditos hipotecarios, como lo decías, Pablo, aunque bueno, por supuesto que nunca vamos a estar de acuerdo en pagar impuestos porque siempre sabemos el mal uso, pareciera que se le da un mal uso, pero bueno, de que hay que pagar, hay que pagar. Con eso quedamos en este programa hoy en Vive las Rentas Radio. Recuerden que tenemos una cita aquí dentro de 8 días a través de la frecuencia del Heraldo Radio. Soy Luis Ramírez, gracias. Hasta la próxima. Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.